La noche en que decidí explorar el sótano, encontré algo que no debía estar allí. En la noche en que decidí bajar al sótano de la antigua casa que heredé en el interior de México, no tenía idea de que estaba a punto de iniciar una espiral de terror. La casa, dejada por un tío lejano, estaba en estado de abandono, con techos derrumbándose, puertas que chirriaban como si protestaran, y una sensación opresiva en cada rincón. A pesar de toda esa atmósfera siniestra, había algo más profundo y terrible sellado en ese sótano, algo que nunca debió ser descubierto. Durante días, un sonido extraño me había perturbado, un ruido bajo y constante que parecía venir de las profundidades de la casa. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que tal vez era el viento soplando por el desierto que rodeaba la casa o las viejas tuberías crujiendo con los cambios de temperatura. Pero el sonido era constante y poco a poco se volvió imposible desatenderlo. Venía del sótano. Esa parte de la casa siempre había estado cerrada desde que me mudé. De alguna manera evité explorarla, como si mi instinto me dijera que ese espacio no debía ser abierto. En la noche fatídica, el sonido cambió. Se volvió más agudo, casi como si estuviera llamándome. Desperté en medio de la noche. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, la hora en que la oscuridad parece más densa y el silencio se convierte en un peso insoportable. Algo me impulsó a levantarme y, sin pensarlo mucho, bajé las escaleras con una linterna en la mano. El interior de México siempre me ha fascinado, especialmente con sus leyendas y supersticiones sobre fantasmas, maldiciones y espíritus. Mis abuelos solían contar historias sobre estas fuerzas místicas que permeaban el país, pero nunca les presté mucha atención. Sin embargo, a medida que me acercaba a la puerta del sótano, un frío extraño recorrió mi cuerpo. No era el aire seco del desierto, era algo más profundo, como si estuviera a punto de violar un lugar que nunca debió ser abierto. La llave del sótano estaba colgada en la pared, oxidada y antigua, pero parecía casi llamarme. Con reticencia, la giré en la cerradura. Fue un acto mecánico, como si mis manos se movieran por sí solas. La puerta se abrió con un chirrido largo y aterrador, revelando una oscuridad densa. Un fuerte olor a moho invadió mis fosas nasales, mezclado con algo metálico, quizás sangre. Bajé las escaleras del sótano con pasos vacilantes, y la linterna iluminaba solo pequeños fragmentos del suelo frente a mí. El sonido que antes era indefinido, ahora era mucho más claro. Una respiración, regular, profunda. Afirmé el paso, luchando contra la sensación de que debía volver, de que ese lugar no era seguro. Cuando finalmente llegué al suelo del sótano, me di cuenta de que el espacio era más grande de lo que imaginaba. Cajas viejas, objetos cubiertos de polvo y telarañas estaban apilados en rincones olvidados. Sin embargo, un objeto en particular llamó mi atención. Al fondo de la sala, algo estaba cubierto por una lona vieja y sucia. Cada fibra de mi ser me decía que no me acercara, pero, contra mi voluntad, fui caminando hacia aquella figura cubierta. Con cada paso que daba, el sonido de un latido en mi cabeza se intensificaba, como si algo dentro de mí estuviera luchando para que me detuviera. Finalmente, con la mano temblorosa, levanté la lona. El objeto debajo no tenía sentido. A primera vista, parecía un espejo, pero su superficie era completamente negra, sin reflejo. No era vidrio, pero parecía absorber toda la luz de la linterna. El marco estaba ornamentado con dibujos que no podía identificar, algo que parecía antiguo y ritualístico. Lo que más me perturbó fue la sensación de que algo se movía dentro de esa oscuridad. Me acerqué más y vi un destello de movimiento. Algo se deslizaba allí dentro, en la superficie del espejo, pero de alguna manera también parecía lejano, como si viniera de otro lugar.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en ese espejo estaba vivo, y parecía que, al mirarlo, también me estaba observando. El sonido que me había atraído hasta allí estaba ahora tan alto que pulsaba en mis oídos, pero parecía venir de dentro de mí, no del sótano. Asustado, cubrí el espejo con la lona nuevamente y subí las escaleras apresuradamente. Cuando cerré la puerta del sótano, el ruido cesó, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. La casa, de repente, parecía diferente. Las paredes parecían susurrar cuando pasaba. De vuelta a mi cuarto, intenté calmar mi mente, convenciéndome de que todo aquello no era más que una ilusión, producto del cansancio. Sin embargo, al cerrar los ojos, un rostro me atormentó. Una mujer. Ella estaba en el sótano, al lado del espejo, con los ojos muy abiertos y una profunda tristeza en su expresión. Su boca se movía lentamente, formando palabras que no lograba escuchar. Desperté empapado en sudor y con una sensación de terror que me consumía. Las palabras de ella finalmente resonaron en mi mente. No debiste haber bajado. Las horas pasaron, pero no logré volver a dormir. El sótano, con su presencia amenazante, estaba ahí abajo, pulsando como una herida abierta en la casa. Había algo allí, algo que había liberado al abrir aquella puerta. Luché contra la necesidad de regresar, pero parecía imposible resistir. Era como si mis pies se movieran solos, guiados por una fuerza invisible. A las 3 de la mañana, nuevamente me encontré frente a la puerta del sótano, con la llave en la mano. Bajé las escaleras una vez más. El olor a podredumbre era más fuerte ahora. El sonido de la respiración ya no venía de lejos. Estaba allí, a mi alrededor, como si la casa misma estuviera viva, pulsando con algo maligno. Cuando quité la lona por segunda vez, el espejo era diferente. Su superficie ya no era solo negra, parecía moverse, como si estuviera hecha de sombras líquidas. El rostro de la mujer apareció de nuevo. Esta vez, sus ojos estaban fijos en los míos, y sus palabras eran claras. Ya es demasiado tarde. La sensación de terror fue inmediata. El suelo parecía temblar bajo mis pies, y la oscuridad alrededor del espejo parecía cobrar vida propia, como si fuera una entidad. Debí haber huido, haber dejado aquel sótano para siempre, pero mi mente estaba atrapada en aquella visión. La mujer, o lo que fuera, parecía atraerme hacia esa oscuridad. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Ya es demasiado tarde. Cubrí el espejo de nuevo y corrí hacia las escaleras, pero la sensación de ser observado persistía. Cerré la puerta del sótano con fuerza, pero sabía que no sería suficiente. La presencia que había sentido allí abajo ahora me seguía por la casa. Las paredes susurraban de forma incesante, como si estuvieran hechas de voces antiguas. Cada espejo en la casa parecía deformado, como si algo estuviera dentro de ellos, observándome. La mujer, con sus ojos tristes y vacíos, apareció en mis sueños y en cada sombra que veía. En los días que siguieron, comencé a darme cuenta de que ya no estaba solo. El espejo había dejado una marca en mí. A veces, al pasar junto a un espejo común, mi reflejo parecía incorrecto, moviéndose de manera sutilmente diferente a mí. La sensación de que algo me observaba se volvió insoportable. Cada noche los susurros se hacían más fuertes y los latidos en mi pecho parecían venir del exterior, como si toda la casa estuviera viva, pulsando a mi alrededor. Esa noche intenté dormir, pero fui despertado por pasos en el pasillo. El sonido era bajo, pero inconfundible. Algo se movía fuera de mi habitación. La respiración pesada y el suave rasguño en la puerta me hicieron congelarme. Sabía que la mujer estaba allí. Cuando abrí los ojos, ella estaba en la esquina de la habitación, observándome con sus ojos tristes.
Se acercó lentamente, y cuando sus dedos fríos tocaron mi rostro, susurró: «No debiste despertarme». Desde entonces, nada ha sido igual. Estoy atrapado en esta pesadilla, incapaz de escapar de la presencia que liberé en aquel sótano. El espejo sigue llamándome, y la casa parece haberse convertido en una extensión de aquello que vive abajo. Incluso cuando intenté salir, me di cuenta de que la presencia me seguía, como una sombra invisible. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, siento que ya no soy el mismo. Mi reflejo me sonríe de una manera extraña, como si supiera algo que yo no sé. Los golpes que escucho por la noche, el susurro constante y la presencia de la mujer me recuerdan que estoy atrapado en algo mucho más grande que yo. Si estás leyendo esto, ten en cuenta, jamás bajes al sótano. No mires en el espejo. Lo que está allá abajo no pertenece a nuestro mundo. Y si abres la puerta, nunca volverás a ser el mismo.